Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Christoph y hoy vamos a empezar una nueva aventura, se llama Kholat. No tengo ni idea de ella, la he comprado hoy en porque estaba de oferta y tal, me ha parecido buena idea. No he investigado nada, no sé nada, así que vamos a empezar. Veis ahí que está como continuar, es porque siempre tenía que poner la cámara en algún sitio y quería ver que no tapara nada. Así que empecé a jugar 3 segundos para ver si había algún tipo de HUD o algo. Así que nada, vamos a darle nueva partida y vamos a empezar la historia. Ahora al principio cuenta la historia, así que me voy a callar, la leemos todos, la escuchamos y a la marcha. Vamos a ver. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Vale, empieza el acto 1. Vamos allá. Vale, con el shift corremos. Vale, no podemos hacer nada por aquí. A ver. No puedo hacer nada. Ahí la reja está un poquito abierta, a ver. No. Mira la ventisca, qué guapo está hecho. Madre mía. Qué chula. Bueno, parece que esto está bastante abandonado. Parece que aquí por no haber no hay ni el dato. Vale, vamos a seguir avanzando. Mira, una casa. Epa, ¿y esto qué es?
vallas, todo está vallado. No puedo saltar. No puedo entrar, pues nada, sigamos. A ver si reencuentro camino. Va. Vamos por la derecha. Conforme vas corriendo más y más, se va como nublando la pantalla. Como si se cansara o algo así, se le nubla la vista, no sé. La música está cambiando, no sé si os habéis dado cuenta. Hemos pasado del de la tía a chelos. He oído pasos. Vale, me habré flipado. Vale, o sea, todo indica, el camino indica que tienen que irse por aquí, ¿no? Coño. ¿Qué cojones? Antes no había, ¿no? No. O sea, empiezan aquí. De hecho han desaparecido, no me jodas. Are you coming to me? Epa. Joder, me da canguelo el tema. Entre eso y los mocos me da un poco de canguelo. Cómo se oscurece todo, ¿eh? ¿No oís unos pasos, tío? ¿Soy yo el único que escucha los pasos? In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. No veo un carajo, tío. No sé ni si estoy yendo bien, si estoy yendo mal. Es que no se ve un carajo, Mira, Lolo está acojonado como yo. No sé ni siquiera si... Vale, sí que estoy avanzando. Tranquilo, Lolo, que es un juego, tío. Tranquilo, es un juego. No hay nieve ni ventisca. Ahí hay algo, ahí hay algo. Ahí, vale. Vale. Una tienda de campaña. Esquís. Un fuego. Pulso, I am right behind you. ¿Quién coño está detrás de mí? Vale, una brújula de la Unión Soviética. Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿He muerto o qué?
Ah, no, vale, vale. Vale, muy bien. Acto 2, vamos Have you allá. ever tried to hold on to your humanity when others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will? When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins, when they took away your loved ¿Qué ones, coño es eso? leaving you to rot in the dark. The problem is What that the in their fuck? darkness, What the you have fuck? never been alone. Bueno, vamos allá. He cogido todo lo que tenía que coger. Joder, no puedo tampoco detenerme porque no pierdo las... Coño, se pierden las huellas, tío. Vamos, vamos, vamos. Pulsa F1 para saber más sobre el modo de supervivencia. Vamos a pulsar F1. Vale. Vale, bueno saberlo. Vale. ¿Qué he cogido? ¿He cogido algo? Sí, un puñado de cosas, ¿no? Páginas blancas, no de registro. Nada, todo está blanco. Vale. Vamos a probar la linterna. Vale, se ve guay. Y ahí hay algo rojo. Pero vamos a ver dónde estamos lo primero. Ampliar mapa, botón derecho del ratón. Ah, vale, muy bien. Vale, el campamento estaba aquí. 32,59. Vale, vamos a esperar, espera, vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás porque si no veo que vamos a ponernos a caminar y nos vamos a perder el 0, no queremos perdernos, mucho menos en la nieve. Vale, esto está así, ¿vale? Entonces, según esto, enfrente del campamento hay como unas montañitas y un vallecillo, ¿vale? Luego hay aquí 3 montañas, 4 o 5 en forma de... como de estrella o algo así, ¿vale? Vamos a buscar esas 5. Vale, que son esas de ahí. Vale. Vale, vamos a ir a 38 en norte, 62 este. Vamos para allá. Vale. Cuidado a correr demasiado. Música siniestra, cuidadín que puede pasar algo. Una luz roja ahí que parece una típica torre de antena de comunicaciones o algo así. Y un cráter justo en el centro de las 5. Justo en el centro de las 5. Joder. Justo en el centro de las 5 montañas, o sea, de las 5 cosas, ¿vale? Vamos a entrar. Pulsa E. Vamos a ver. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide.
When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Yo estoy sintiendo lo mismo. Me cago en la hostia. Tengo los pelos de punta ahora mismo. ¿Qué cojones? No es una broma, tengo los pelos de punta. No sé dónde ir ahora mismo. Vamos a ver, por aquí es por donde vine, ¿vale? Vamos a empezar. Si yo vine por aquí, vamos a ir en esa dirección, la izquierda. Pero yo vine por aquí, vamos a ir en esta dirección, vamos a coger este camino de aquí. Sí, vamos a coger este camino de aquí, a ver a dónde nos lleva. Cago en la mar, qué susto me lleva, tío. Se hace un poco lento el hecho de que tengas que ir andando todo el rato, porque si corres, si sprintas, se cansa el personaje. Asegurarme de que... Ah, claro. Hostia, voy a asegurarme de que estoy cogido el camino que he dicho que iba a coger. Pues no me he fijado. Hay una bifurcación. ¿Qué será esta? Que casi va en paralelo un rato hacia atrás. O tira hacia la derecha y va a un camino nuevo. Vamos a ver este área de aquí, a ver. ¿Y ese ruido, tío? ¿Qué son los números que están escritos aquí, tío? ¿De qué son estas coordenadas? Ah, vale, mira, son cosas que he ido descubriendo ya. O sea, estas cosas evidentemente no las he descubierto. Esto es esto de aquí, ¿verdad? 3762. Vale. Se supone que tengo que ir a 7N52, 7 grados norte. 52 grados este, que es más o menos aquí. A ver, para llegar hasta ahí, si estoy en Cuenca, chaval. Tendré que seguir el orden que pone aquí en el mapa.
un pequeño salto, no sé si os habéis dado cuenta, no sé si es que ha cargado, ha guardado la partida o qué. No tengo ni puta idea de dónde estoy, ni puta idea de dónde voy, vamos. Solo sé que el juego es acojonante. El tema de las luces y las sombras da un canguelo que te... vamos. ¿Qué te pasa? ¿Habré llegado a la zona de bosque o qué? ¿Qué pensáis? ¿Que esto significará que es un bosque? Podría ser, ¿no? En teoría ahora estoy caminando hacia el este, o sea que sí que podría ser que estuviera yendo de aquí para allá. Me cago en la madre que lo parió. Qué susto me lleva el chaval. ¿Y el humo naranja, tío, qué es? ¿Alguien me lo explica? Ven por aquí. Me cago en la madre. Mirad los pelos, Dios. Bueno, pues... estaba claro que por ahí no teníamos que ir. Ya me he llevado el susto. Merecido. Vale, me piro. Vale. Entonces, seguimos por el mismo camino. O vamos a hacer, ahora que me he dado cuenta aquí y hemos vuelto para atrás, vamos a ir por orden. 7 norte, 7 grados norte, 52 grados este. Vale, hemos dicho que esto estaba aquí, más o menos, 7 grados norte, 7 norte, 52 este, ¿vale? Es aquí. Pues nada, vamos para allá. ¿Cómo llegamos para allá? Pues yo creo que tendremos que llegar a través de los túneles estos de mierda, llegar aquí. Pero de aquí a aquí me da miedo de que no haya pasadizo, pero vamos, tendría que haber, ¿no? Nos la jugamos, gente. Ya hemos venido a jugar. Vamos. Entonces, creo que atrás. Hacia el campamento. Ese es el camino que he tomado antes. No hay nada aquí que se pueda coger, ¿no?
y cogemos el camino. Vale. La verdad es que deberíamos mutear el móvil para que no sonara. Pero es que lo tengo lejos y no quiero levantar. Vale, estamos andando noreste. Perfecto, estamos yendo hacia donde toca. Diría que es el mismo camino que hemos tomado antes, pero no he visto otra ruta. Si antes hemos tomado este camino, yo no he visto otra ruta para ir por aquí. Bueno, lo investigaremos luego. Ya que estamos, para adelante. Ahora sabemos que no pasa nada hasta más adelante. Que por cierto no tenemos que ir por donde. No tenemos que ir al sitio donde sale el humo. Porque eso igual a muerte. ¿Vale? ¿Está claro? Vale, aquí yo he tomado el camino de la izquierda. Lo cual me fascina, porque el camino de la izquierda, si esto era donde estaba y no estaba equivocado, ¿cuál es el camino de la izquierda? ¿Qué era esta bifurcación de aquí que tiramos para la izquierda? Entonces luego hay otra que tira hacia la izquierda, joder. Vamos a ver, por aquí donde estoy yendo. Estoy yendo, por ahí tiraría hacia el norte. Que yo apuntaría que es este camino de aquí. Vale, que apunta un poquito hacia el norte. Vamos a tomarlo otra vez. Lo que pasa es que en ningún momento nos ponemos en ese camino, en ningún momento nos pondríamos mirando hacia el norte, total. A no ser que sea este de aquí. Anyway. Vale, por aquí. Y en teoría entramos al bosque. Ahora es cuando empiezan a salir los amarillos. Eso es. Ha sido cuando antes me he acojonado. La primera vez, claro. Porque luego el susto de cuando me han matado ni te digo, vamos. Vale, espera, que me estoy corriendo demasiado. Siguiéndolos, no sé si estoy haciéndolo bien o mal.
La linterna no quiere más atención. ¿Qué carajo es esto, tío? Hay más runas. Ah, no hay runas. 39 grados norte, 96 este. 34 grados norte, 96 este. 34 grados norte, 96 este. ¿Significa esto que estoy aquí? Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. Ahí parece que hay algo. Vamos a acercarnos a ver si lo podemos coger. O muero en el intento. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. ¿Qué cojones tuviste, chaval? Yo en la realidad no me meto en un bosque así, ni de rabo, vamos. Me cago en la puta. ¿Me ha visto? Viene a por mí. Me ha visto, chaval. Sigue. No, está ahí como... Está ahí encima de la brújula. Hay una silueta. Está como... parado. Oh, sí, sí que viene por mí. Sí que viene por mí, hijo de puta. Dios, vuelvo a tener los pelos de punta. No sé si me veis la sudada que llevo, pero es que realmente estoy pasándolo mal. Me cago en la hostia. No. Ahí es donde me ha matado antes la criatura esa. Vale. Vamos a volver al campamento. Vamos a guardar la partida. Y vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo creo que hemos tenido bastante susto por hoy. Me he vuelto un poco paranoico, ¿no, macho? Desde que he visto la puta figura esa de mierda. Creo que no era por aquí. Esto no me suena nada. Pues no se puede saltar aquí, en este juego.
Sí, era por aquí. Vale, vine por aquí por la derecha. Pilares, pues si yo sigo por aquí más o menos tiene que estar cargado. Vale, por aquí no. Mira, pero si estuviéramos ahí realmente sería un buen sitio para acampar porque nos pega el aire. Se nota un montón, está súper bien hecho. Vale, estamos ya llegando al campamento. Cada vez que digo campamento me recuerda campamento taurajo. No me preguntéis por qué. Vale. ¿Qué cojones? Vale, y para guardar partida. Ah, mira qué bien. Hostia, qué bueno. O sea que ahora... Ah, ahora podía teletransportarme aquí o aquí. Ah, muy bien, me gusta. Muy bien, buena idea. Buena idea. No veo opciones a llevar, espero que haya guardado automáticamente. Si no, pues me va a tocar volver a jugar la partida. Confiemos en que los desarrolladores hayan hecho un buen trabajo y han hecho algún tipo de checkpoint y demás. Bueno, pues este ha sido el primer episodio de esta serie, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor darle al like porque ayuda muchísimo. No es que vaya a cobrar nada, no cobro nada obviamente, pero ayuda mucho para saber que os está gustando la serie y que queréis más. Suscribíos al canal si no lo estáis y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.